días. Me contenta a todos los hermanos que vinieron, en especial unos amigos que creo es la primera vez que vienen para acá. Bienvenidos. Espero que sea grato toda esta mañana que va a estar acá y que todos podamos ser edificados a través de la palabra de Dios, no a través de la palabra de un pastor o de un predicador, de una persona. No, vamos a ser edificados por la misma palabra de Dios. Tanto así que vamos hoy a celebrar algo o a hacer algo que nuestro Señor, antes de ser lamentablemente asesinado, por así llamarlo, antes de ser capturado, nos dio una orden, instituyó lo que se llama la Cena del Señor. Y ese es el tema que nos trae en esta mañana. Espero que poder llevarla como el autor mismo lo quiso expresar, no como el hombre lo quiere hacer, como lo quiere interpretar. Pero antes de comenzar voy a orar y a pedirle al Señor que sea Él quien me dirija. Padre, en esta mañana, mi Dios, te agradezco porque tú, Señor, eres quien mora en nosotros. Tú eres, Señor, el que hace todas las cosas posibles. De hecho, por tu misericordia estamos acá. Señor, debemos todo lo que somos a ti. Señor, por ti es que somos salvos. Padre, yo en esta mañana quiero que por favor me ayudes, Señor. Que por favor seas tú edificando tu iglesia, edificando a cada persona. Padre, ayúdanos a estar atentos, a estar llenos de tu presencia, a tomar en cuenta todo lo que tú dices y sobre todas las cosas a ponerlas por obra. Mi Dios, obra de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando analizamos cuando Él la instituyó, hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Que algunas veces ni siquiera sabemos el significado. Y hoy vamos a comenzar desde el antiguo pacto y vamos a ir al nuevo pacto y vamos a ver la diferencia allí o qué fue lo que sucedió. Primeramente, para poder hablar de la Cena del Señor como tal. Lamentablemente no tenemos tiempo para hablar de todos los detalles. Eso es importante decirlo porque algunas veces hay personas que dicen, bueno, se le escapó una cosa, se le escapó otra. Como siempre hemos dicho, es imposible poder tomar todas las características, todos los puntos de una doctrina, de una enseñanza, y por eso tratamos de hacer lo mejor posible en base a lo que el Espíritu de Dios nos dice. Vamos a buscar en su Biblia Éxodo capítulo 12. Leemos desde el versículo 5, capítulo 12 de Éxodo, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 11. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y dice el versículo 7, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El 9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, no cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. El 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Muy importante. Los que no conocen en sí esta historia, lógicamente se dio en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba siendo sometido, esclavizado, y Jehová escuchó su ruego
el faraón lógicamente no quería liberar al pueblo de Israel, lo quería someter, lo tenía sufriendo. Aquí vemos algo muy interesante porque estamos viendo que Dios mismo, cuando sacó a su pueblo escogido, Israel, de la esclavitud, siempre dejó un gran mandamiento, algo que debíamos mantener en el tiempo, en el caso del antiguo pacto del pueblo de Israel. Y siempre que Dios hace algo o da una enseñanza o un mandato, lo dice que es perpetuo, que es por siempre. Qué triste es ver algunas veces que analizamos la palabra de Dios como que una cosa es más importante que otra, o seleccionamos lo que creemos es más importante y dividimos como una torta. Bueno, esto sí, esto no, me como esta partecita, esta no me agrada mucho, le quito la cremita y me como el pan. Y bueno, en fin, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y eso es muy importante entenderlo hoy. Porque cuando hablamos de la cena del Señor, muchos vienen hasta preocupados. Es más, yo creo que anunciamos esto hace varias semanas. Y yo le aseguro que muchas personas, no, tal vez en su mente, no van a venir. Porque van a decir, es que eso es muy importante. Es que si la tomo indignamente, me puede ocurrir algo. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está haciendo una separación de los mandatos de Dios, como que si fuera, este lo hago, este no, este es menos importante, este sí, hoy lo puedo hacer, ya estoy preparado. Y así hacemos también con otros mandamientos, por ejemplo con el bautismo. Yo no me bautizo porque yo todavía no soy santo. Yo creo que no estoy preparado para eso. Y no entendemos que todo lo que Dios ordena en las Escrituras, todo es importante. Y todo hay que obedecer, así a nosotros nos parezca irrelevante o nos parezca muy relevante. Para Dios todo es importante. Nosotros somos que humanamente estamos acostumbrados a clasificar las cosas. Primero, no somos quién para decir qué es bueno y qué es malo, porque el único que dice que es bueno y que es malo es nuestro Creador, es nuestro Salvador. Y qué triste es ver en las iglesias y hermanos que malinterpretan cuando uno da una enseñanza. Es muy común, yo lo digo porque cuando yo actúo así y vi a muchas personas actuar así. No, hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué? Van a hacer la Santa Cena, decían, la Santa Cena. Algo que le colocan allí. Pero en verdad no es así, no dice Santa Cena. Le puedes llamar así por reverencia o con lo que tú quieras, pero en realidad eso es igual que cuando leemos los libros de la Biblia y muchas personas dicen San Juan. Eso tampoco está ahí. En realidad eso es algo de la iglesia, ya sabemos cuál. No entra en detalle. No me gusta mucho tener que distinguir una iglesia de otra o de una congregación realmente, porque iglesias somos, ya lo hemos hablado semanas anteriores, somos cada uno de nosotros, es cada creyente. Y decíamos que la iglesia universal son todos los creyentes, no es una estructura, no es un edificio. Pero tomando en consideración eso, entendiendo que la palabra de Dios no la podemos tomar y clasificarla, porque usted en ninguna parte de la Escritura va a ver que Dios llega y dice, esto lo vas a hacer, esto lo escoges tú si lo haces o no lo haces, pero esto es más importante. No lo va a conseguir así. Dios, cuando da una instrucción, da una enseñanza, da una ordenanza, un mandamiento, es para cumplirlo. No es para estar escogiendo. No es para estar meditando si esto me conviene o no, o si estoy preparado. Todos en la iglesia hoy deberían estar. Pero les aseguro que estaban esperando que yo me parara acá a decirle, si tú hoy pecaste o si has pecado, no puedes tomar la Santa Cena. ¿Qué dice la Escritura acerca de cuando uno falla o cuando uno cae, cuando uno comete pecado? Debemos ir y pedir perdón, ¿verdad? Primera de Juan lo dice claramente, versículo 9. Si nosotros fallamos, tenemos un abogado también. Y pareciera que muchas veces cuando se enseña de la cena del Señor, todo el mundo entra en pánico. Por si acaso hay alguien aquí que ya empezó a temblar. Yo no he arreglado. Uy, no piense que la cena del Señor es algo para intimidad. No se supone que usted
si va a tomar la cena del Señor, si está en capacidad de tomar la cena del Señor, es porque ya ha arreglado cuenta, no porque sea la cena del Señor. Y disculpe que lo diga así, porque va a parecer como que entonces no es por la cena. No, es que a diario, a cada momento que usted le falla al Señor, debe hacerlo. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? No se trata de un momento especial. No es que si yo me voy a bautizar, arreglo todo y después vamos a esperar al fin del mes o cuando venga la cena del Señor y voy a arreglar cuenta. No, nosotros con Dios arreglamos cuenta a diario, a cada momento. Porque conocemos la realidad de nuestro corazón, que es malvado. Que solamente Dios es el que cambia ese corazón cuando nos disponemos a hacer su voluntad. Y por eso en esta mañana quiero aclarar ese punto, porque va a sonar como que hoy se van a ir traumatizados el que no entiende de que la cena del Señor es más importante que todas las cosas, y yo cada vez que entonces van a durar un mes como los propios demonios, y entonces cuando llegue la Santa Cena, ay, voy a arreglar cuenta o no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué pasa? Le digo que sí pasa. Y todos los que han estado en otra iglesia, si ustedes examinaron la iglesia el día que se planificó hacer la cena del Señor, mire, más de uno no lo ve. Y qué triste es, porque lo que se está es declarando a sí mismo de que tiene problemas con Dios. Y está dando motivos claros para uno pensar, porque le voy a decir algo más fuerte y más doloroso. Está dando un motivo para uno pensar de que en realidad no es salvo. Porque la persona salva le duele, le entristece, no puede vivir tranquilo cuando sabe que ha cometido pecado, cuando ha hecho de Dios por demás. Es decir, un amuleto, algo indiferente, algo que voy los domingos y cumplo, voy un miércoles y cumplo. No se trata así. La vida espiritual es cada minuto, cada segundo, cada milímetro de tu cuerpo debe estar entregado a Dios. Entonces no veamos los mandamientos de Dios como que este día sí tengo que arreglar cuenta. El pastor va a hablar de la cena del Señor. El pastor me dijo que tenía que bautizar. ¿Y cómo le tenemos terror a esos dos mandamientos que Dios da? Esos dos mandatos, vamos a ver por qué es mandato. Porque pareciera que la iglesia dio una mala enseñanza o ha dado una muy mala enseñanza acerca de estos dos mandamientos que Dios da. Todos son importantes, todos son parte de lo que Dios quiere que hagamos por obediencia a Él. Entonces, con este preámbulo, quiero aclarar esa situación para que no vaya a ser que digan, voy a ir al baño y no regresen más. Porque también no sabían que era la Santa Cena y digo, uy, yo como que hoy no es mi día. Me voy, me escapo. Y mire, ¿y qué pasó con el baño? No, se lo tragó, se lo tragó. Pero es la conciencia que lo tiene. Si usted tiene una persona aquí a quien odia o a quien no le cae muy bien, abrácelo hoy. Dígale, mire, nadie se tiene ni siquiera que enterar, porque la Biblia también en Mateo 18 dice la manera correcta de hacerlo. Usted va a él y le dice, hermano, mire, usted me caía mal porque usted es calvo y a mí no me gustan los calvos. Entonces yo no los tolero, pero voy a ver cómo hago con usted. Y yo no me voy a molestar porque, bueno, aquí en Perú una mayoría tiene cabello, la mayoría. En Venezuela sí somos actores de cine, la mayoría, somos calvos. Entonces es importante tener en cuenta esto para el día de hoy, para que no se vayan a ir o no vayan a hacer como creo a algunas personas les pasó hoy. O otros también, antes que se me escape, algunos no vienen a recibir la enseñanza porque yo no estoy bautizado. Lo toca a él porque con el favor de Dios debemos bautizarlo dentro de poco. Yo no voy porque yo no estoy seguro de la decisión que tomé. Yo no voy porque eso es muy importante, no. Venga, si usted es nuevo creyente, con más razón, vea qué es lo que es, qué es la cena del Señor. Entonces, consideremos que cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios, estamos como unos bebecitos. Estamos en un proceso de crecimiento.
No estamos para salir intimidados porque hoy la leche me puede hacer daño. No, la leche espiritual te va a nutrir, te va a capacitar para seguir creciendo y para poder vencer ese mundo que está allá afuera. Ya aquí vimos algo muy importante acerca del comienzo, como si, de la Pascua, ¿no? Es tanto así que cuando vemos, por ejemplo, algo importante en el Nuevo Testamento, ahora sí vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a leer Mateo capítulo 26, dice así el versículo 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días celebrará la Pascua, ¿verdad? Dice, celebrará la Pascua. Mire cómo él aclara. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, que cuando él fue crucificado fue dentro de ¿qué? De la Pascua. Muy importante. Y ya estamos viendo por qué. Ya vimos que fue el inmolado, que fue el... Entonces esto es muy importante para enseñar la cena del Señor, porque pareciera que en ese momento Jesús, como estaba cenando, le provocó instituir la cena al Señor. No, no que le provocó, eso tenía una raíz. Tenía un comienzo como tal, había un pacto ya preestablecido. Entonces vemos que el mismo Jesús ya de una vez anticipaba que ese iba a ser en realidad el momento de su crucifixión, pero aclara que se va a dar en un momento especial, en una fiesta especial. Algo muy importante que debía ser repetido y que él iba a ser parte, lógicamente. No es algo de que va a ser porque él quiera como tal. Porque fue una decisión que la tomó a último momento, no. Todo era un cumplimiento de las Escrituras. Pero antes de que hablemos otro, no se vayan a separar de ese capítulo 26, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, que es la Pascua. Vamos a buscar 1 Corintios 5, 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Amén. Se están dando cuenta de un detalle. ¿Qué dice que es la Pascua? Es Cristo. Qué bonito, ¿no? Y todos sabemos que es la levadura. ¿Qué significa la levadura como tal en las Escrituras? Conocemos qué es la levadura, qué aspecto le da la Escritura acerca de la levadura. ¿Ninguno sabe? Ajá, la mala enseñanza, lo que tú le colocas como humano a la palabra de Dios, lo que tú distorsionas de la palabra de Dios. De hecho, cuando tú adulteras es que le colocas algo distinto a lo que quieres comer y causa daño, o lo corrompe, o lo daña. Y no hablar de la Pascua es como separar la cena del Señor. Es algo que en verdad tenemos que explicar, tenemos que enseñar. Vamos a leer desde el 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se están dando cuenta todos los detalles de lo que hemos hablado en cada versículo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya sabemos que es esa fiesta, ¿no? Porque algunas veces le van a hablar de otro tipo y va a parecer que es otra cosa, pero es lo mismo. Diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Le dicen aquí? Jesús. A Jesús, ¿verdad? Entonces está claro que ellos, eso era algo muy importante para ellos y sabía que Jesús así lo iba a hacer. Y aquí está claro porque Jesús dice algo muy importante y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis Discípulos. ¿Quién va a celebrar la Pascua? Jesús. Jesús con sus discípulos. Quiere decir que él, y es por eso que yo digo que es importante. ¿Cómo vas a separar la cena del Señor? Que si el mismo Señor dijo, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Porque pareciera que algo que es el pueblo de Israel, que no, pero es importante que nosotros sepamos, porque el mismo Maestro, el mismo Jesús lo practicó. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó. Esa palabra me gusta mucho. Es muy importante tener claro todo lo que Dios dice, y más cuando dice mandó. Y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa
con los 12. Es decir, faltaba alguno. Sabemos que hay uno, y más adelante vamos a ver qué pasó con ese otro, pero qué importante es. ¿Faltó algún discípulo? No. Algunas veces leemos esto y no le tomamos mucha atención, pero sí es importante. ¿Debería faltar alguna persona entonces en la congregación cuando vamos a tomar la cena del Señor? No debería, ¿ves? Como algunas veces una doctrina que no estudiamos bien se distorsiona. Porque ahí no dice que hay uno que estaba mal. Mire, usted no ha arreglado cuenta. Hoy vino barbado, no se afeitó. Hoy no toma la cena del Señor, ¿no? Porque está irreverente. O carga la camisa por fuera. Y empezamos a actuar con unos mandamientos de quién. Y poniendo cargas que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Se dan cuenta cómo algunas veces le colocamos cosas a la palabra de Dios que no son así? Ahí nos falta uno. Cualquiera dirá, pero es que ellos estaban pulcros. Pero es que se supone que todos debemos haber pedido. Hoy cuando nos paramos a la media, Señor, si he pecado contra ti, perdóname. ¿Me entiendes? Entonces pareciera que es un acto donde va un grupo y otro no. Porque hoy lo estoy viendo. Aquí faltan personas. ¿Y por qué? Yo estoy casi seguro que una de las razones es esa. Y lástima que no vinieron, porque voy a tener que agarrar otro momento y decirle qué es la cena del Señor, ¿verdad? Porque si no se van a quedar, entonces van a faltar a todas las cenas del Señor, van a faltar. Y lo otro es que siempre van a tener una excusa. Oh, amanecí mal del estómago. No, eso fue hasta psicológico, porque le aseguro que hasta algo malo le pasó hoy. Entonces debemos estar claros que la cena del Señor es para toda la congregación. Por eso es que lo aclaro aquí en este versículo. Estaban los 12. El 21 dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esto también es importante. Y te dirá, bueno, están los 12, pero mire, porque le voy a decir algo que siempre es importante aclarar. Bueno, pues hacen triza lo que es el Señor. Se lo comen vivo, lo matan, lo pisotean. Eso debemos estar en cuenta porque después también agarra una mala doctrina y dice, es que él comió la cena del Señor. Hermano, sí perdió la salvación, porque mira, él era de nosotros, él se bautizó, él era fiel a la iglesia, él es una persona que era, bueno, más fiel que yo, le voy a ser sincero, era más fiel que yo. Era una persona que hablaba, mire, me hechizaba, yo mismo lo seguía. Mire todos los atributos porque Judas lo hizo. Judas fue un apóstol. No sé si nos acordamos de eso. Judas fue un apóstol. Y cualquiera dirá que no corregí la vez de la otra enseñanza. Que yo dije que cuando Dios escoge a uno, no se equivoca. Muchas personas que tal vez escucharon esa enseñanza dirían, yo sé, ahí se equivocó. Porque él escogió al apóstol con un propósito. Pero él ya sabía que no era de los de él. Y muchas veces Dios mismo va a escoger a una de esas lobos también para hacer su voluntad. Porque Dios hasta de lo malo hace lo que Él quiere. No es nada más de nosotros, como algunas personas creen. No, Dios usa hasta las piedras y los burros y todo el que Él quiera. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Que también dentro de la congregación, personas que toman la cena del Señor no son, para que no nos confundamos. Para que no veamos que las escrituras como que se equivocan, como que no, las escrituras no se contradicen, no se equivocan, son infalibles. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, comed, esto es mi cuerpo. Cuando no entendemos muy bien la escritura, Él está diciendo que tomaran su cuerpo. Él había muerto acá. Era porque estaba dando la enseñanza. Mucho cuidado con eso y después en cualquier momento vamos a dar una buena enseñanza acerca de eso, porque ahí es donde vienen las supuestas contradicciones. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, le dio diciendo, bebed de ella, ¿qué? ¿Alguno? Todos. Todos. Otra vez vemos esa palabra. ¿Se dan cuenta cómo algunas veces la escritura enfatiza mucho algo y no nos damos cuenta? El mismo Señor está diciendo todos. Y esto lo digo para que estemos claros que cuando Dios ordena algo, no es para algunos, son más especiales que otros, no todos. Y el 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Algo muy importante, nuevo pacto.
algo que algunas veces no quieren separar algunas corrientes, alguna doctrina, para no entrar en detalle. Algunos conocerán, otros no. Pero sabemos que muchos hablan del antiguo pacto como si fuera el nuevo. Y quieren traer cosas ceremoniales del antiguo pacto que eran y nada más para el pueblo de Israel, para los gentiles. O para el nuevo pacto. No, esto marcó un nuevo comienzo. Y un nuevo comienzo en el buen sentido de la palabra. No es que vamos a desechar todo lo antiguo, para aclarar ese punto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice, que por mucho es derramada para remisión de ¿qué? De los pecados. Ajá, y él lo estaba diciendo, no había muerto y ya lo está diciendo, para remisión de los pecados. Ahora yo le digo algo, y por eso me traigo lo que hablábamos del Antiguo Testamento. El cordero que mataban, todos los sacrificios que se hacían, como dice Hebreo, ¿eso perdonaban realmente los pecados? Era una práctica que en realidad quedó allí. Sí había que hacerlo porque era un mandato también. Y de alguna u otra manera demostraba que tú querías ser perdonado. Pero entonces aquí, cuando llega Jesús, Él dice, y está hablando a futuro, eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si no estamos claros de que es una situación que va a ocurrir, entonces decimos la sangre, pero Él está hablando, sí, está hablando, porque lógicamente Él sabía lo que le iba a ocurrir. Es tanto así que cuando estamos leyendo el versículo 1 y el 2, Él dice que va a ser, ¿qué? Él va a ser dentro de 2 días, en la celebración de la Pascua, va a ser entregado y crucificado, es decir, todo. Y el que conoce bien la Escritura sabe que el capítulo anterior, el 25, habla, cuando puedan lo leen, el capítulo 25 habla, las 3 o 4 parábolas que están allí, hablan es puro de la condenación. Es decir, ya Dios estaba mostrando, mire, el que no está conmigo va a ir a un lugar de eterna condenación. Léanlo, el 25, y se van a dar cuenta que ese es el contexto de la enseñanza. Porque algunas veces leemos un capítulo y no sabemos, porque si ustedes se ponen a ver, hay un conectivo ahí. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Es decir, las palabras anteriores no las dejen ahí. Yo no las leo porque en realidad es largo y no puedo dar una enseñanza acá. Y les voy a nombrar las parábolas porque muchos se van a recordar y les va a decir, sí, esa parábola habla de eso. Y les va a importar y lo van a leer. Las palabras de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de lo que habla? La parábola de los talentos. ¿De qué habla? Igualmente. Y habla también el juicio de las naciones, que así le ponen el título, cuando habla de las ovejas y de los cabritos. ¿Se acuerdan de las ovejas y los cabritos? Bueno, imagínense, Dios preparando todo, una cronología perfecta. Entonces, no nos debemos olvidar de estos detalles para que entendamos bien de qué era lo que Dios quería hacer con nosotros como tal. Entonces, vámonos ahora a Corintios capítulo 11, que este es el que siempre se utiliza, o todos los predicadores nada más hablan de este capítulo. Vamos a leer un poco del versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Importante, hasta que Él venga. Esa partecita es sumamente importante para estar claro. Ahora yo le digo algo, si usted está ahí sentado, usted no va a anunciar la venida de nuestro Dios, su muerte, su resurrección, porque simple y llanamente no puede arrodillarse y pedirle perdón a Dios y a la persona a la que le hizo daño. ¿Qué brutalidad o qué enseñanza tuvo usted? ¿O será que no está claro qué es la cena del Señor? Que cree que usted no puede tomar la cena del Señor en un momento porque tiene algún inconveniente. Pídale a Dios, Dios lo conoce, Dios sabe cuál es su problema.
profundice en ese problema, pero no se vaya diciéndole, cuando él dijo que todos tomaran la cena del Señor, no se vaya así como que, pero es que no puedo, pero ¿qué es esto? Porque no va a tener excusa con Dios. Porque usted ahí le está diciendo, entonces yo no voy a anunciar, un pecado lleva a otro pecado. Usted le está diciendo al Señor, yo no voy a anunciar tu venida, yo no voy a anunciar tu muerte, yo no voy a anunciar nada de ti. Una cena pasa a ser una negación total de Dios. Es más, usted ni siquiera ha recibido a Cristo cuando no la toma como tal. Y sonará, creo que es la primera vez que le habrán dicho esto y dirá, primer predicador que yo escucho eso. Pero eso es lo que yo veo ahí. Porque usted cuando no toma la cena del Señor ahí dice que simbolismo, que simbolismo no, porque voy a aclarar, eso no es simbolismo, eso es un mandato. Porque también he escuchado eso, eso es un simbolismo. Cuando hablamos de simbolismo, estamos diciendo algo inferior, algo que es simplemente como por no para decir, ay, mira, yo soy de Cristo. No, es un mandato. Muy importante también eso, porque en ese aspecto sí voy a decir que otra doctrina que se llama ser la Iglesia Universal sí lo toma en serio como tal. Y algunas veces unos predicadores que yo he escuchado dicen que eso es un simbolismo. Cuando decimos simbolismo la gente lo toma como algo inferior. Oye, mucho cuidado con eso. Es algo que instituyó el Señor. Beberéis en memoria de mí. Es decir, cuando dice en memoria de mí, entonces a usted no le importa tener en cuenta a Dios. Tener en cuenta que Dios murió y resucitó y que viene. Cuando usted toma esa actitud, le está diciendo, Señor, no me importa. Señor, yo lo que supuestamente oré, entre comillas oración, porque no es oración, es decisión de seguir a Cristo, entonces fue falsa. Es decir, ahí en ese momento está diciendo, epa, borra esa oración que yo hice. Porque no quiero decir que, como dice aquí, hace esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Entonces tú no tienes memoria de Cristo. Cristo no está en ti. Así de sencillo. Y así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ahora estamos un poquito más claros acerca de la cena del Señor, creo yo. Ahora vamos a hablar, como tal, lo de indigno, porque muchos aquí se estarán pensando, los que conocen un poquito más la Escritura, y dicen, pero entonces, ¿cómo es eso de tomar indignamente? Bueno, la Escritura lo dice. Vamos a leerlo si no me agarra el tiempo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, aquí me va a parar un poquito. Indignamente. Yo le voy a ser sincero, ¿quién de ustedes es digno ante el Señor? Se dan cuenta que algunas veces el juego de palabras como que nos confunde. Nosotros somos dignos es por medio de Él. Ustedes me dirán, entonces nadie lo puede comer. No estoy hablando de eso. Entiendan la palabra de Dios. Nosotros somos dignos en el momento que reconocemos que somos pecadores. Entonces nos volvemos dignos, Él es el que nos vuelve dignos. Pero pareciera que es que yo no tomo la cena del Señor porque va a ser indigno. Pero es que ni que tengas pecado, bueno, para empezar que todos tenemos pecado, pero ni cualquier condición tuya va a hacerte digno. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Es decir, pareciera que me hace digno el hecho de que yo quede de pecado hoy. No, tú eres un cochino, sinvergüenza, desventurado, trapo inmundo. Tú eres limpio y puro, ¿es por quién? Por Jesús. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decir con indigno? Somos dignos es por Él. ¿Qué debemos hacer si somos indignos? Limpiarnos ante Él, ¿ves? Que Él nos limpia con su propia palabra, dice la... Entonces, estamos claros hasta allí. Comeré el pan y beberé de esta copa del Señor indignamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Muy importante porque esto da... Uno lo pone a temblar, de verdad, es toda mía. Cuando uno le yo voy a ser culpable. Ahora yo le digo, ¿es que no fuiste culpable realmente? Realmente sí lo fuiste. Es como algunas veces uno lee la Escritura, ¿quién de nosotros no fue culpable también? Porque todos pecamos, en realidad. ¿Ves cómo algunas veces no interpretamos bien las Escrituras? Ay, pareciera que cuando uno de esos por ahí que se quieren santurrón, que digo yo, dice, ay no, pero es que yo no soy culpable de eso. Si fui, quien te limpió fue. Ahora sí, es la realidad. Debemos estar claros en qué condición estamos y por quién estamos en esa condición. Estamos en una condición de santidad por Él, no por nosotros. Por tanto,
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí quiero que entiendan algo. Cuando él dice que come y bebe juicio para ellos, no está hablando de los verdaderamente creyentes. Y se van a dar cuenta por qué. El 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seréis juzgados. Y dice ahí, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Da dos partes allí. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden como cuando yo fuere. ¿Por qué pasa esto? Las personas cuando comen indignamente es cuando usted va a la congregación y lo hace no como un verdadero creyente, sino lo hace banalmente, sin tomar en consideración realmente qué es lo que está haciendo, sino que lo hace simplemente por comer alimento, por disfrutar un alimento, pero no lo hace en reverencia como tal, ni por mandamiento ni por algo. Lo hace simplemente por vivir un momento, algo especial. Y esa cena del Señor se toma, realmente vimos anteriormente, que se toma son con los discípulos. Y dijimos que los discípulos son los que aprenden de Cristo y ponen por obra lo enseñado. ¿Quiénes son los que toman las cosas de Dios irreverentemente? ¿Quiénes son los que no piden perdón o practican el pecado? Estamos claros quiénes son. Si una persona no toma la cena del Señor pensando que es porque es un criterio de un ser humano que le dio una mala enseñanza, él no se da cuenta, pero está cometiendo un error. Claro, Dios tiene misericordia y conoce la verdad. Algún día alguien le va a mostrar la verdad. Pero él no se está dando cuenta que él está cometiendo un error porque él tiene a alguien que lo limpia a diario, que lo lavó ya. Él no necesita, como dice la Escritura, ser lavado nuevamente. Ya fue lavado. ¿Me están entendiendo? Simplemente que él cae, sí, pero el Señor Jesús es el que lo perdona. Ya no va a volver a ser lavado, pero sí va a ser perdonado nuevamente en cualquier circunstancia y va en un proceso. Estando claro en eso, para que ustedes vean que nadie se escapa de esto, lean por favor Gálatas 6, versículo 7. No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted está haciendo las cosas, si usted está sembrando en maldad, si usted viene aquí a tomar la cena del Señor vanamente, mire, usted podrá decirnos mentira a todos nosotros, podrá engañar a todo el que usted quiera, pero a Dios no lo va a engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Cuando Él lo hace indignamente, ahora sí entramos en la palabra indignamente, Él come para sí mismo, ¿qué? Juicio. Juicio come. De hecho, el otro versículo 8 que dice, de ahí mismo, de Gálatas. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Ves? La diferencia. Y casualidad no. Él ahí aclara en Corintios que son los que comen, ¿para qué? Para saciar su cuerpo. Comen y hasta no les importa el otro que no coma. Entonces, estamos claros que eso de indigno es para los que comen juicio. ¿Y quiénes son los que comen juicio? Los que van al infierno. Los que no son de Cristo. Entonces, si usted hoy tenía dudas, yo creo que con estos pocos versículos, como le dije, tal vez usted está pensando otro allí, y lo felicito, pero porque van a quedar muchas enseñanzas, una enseñanza muy compleja, pero traté de ser lo más, como que dice, conciso y preciso, para poder mostrarle que hay que tener cuidado con la enseñanza de la cena del Señor. No estoy diciendo que vengan aquí a hacer lo que ustedes quieran, ni que vengan impuramente, no. Estoy diciendo que ustedes tienen un abogado.
Leandro, has decidido tú aceptar a Cristo y bautizarte, reconociendo que Jesús es el Mesías prometido. Amén. Amén. Y lo has aceptado y vas a hacer pública tu fe. Amén. Por voluntad propia. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, Yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, Hasta ahí. yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, Leandro, es para nosotros un privilegio seguir el llamado y el mandato que Cristo nos hizo de predicar a todas las naciones y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para nosotros es un privilegio seguir el mandato y el llamado que Cristo nos ha hecho. Así que, con la autoridad que Dios nos da, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La cruz delante Y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre amado, Padre celestial, mi Dios, en esta noche, Señor, te agradecemos, Padre amado, por haber puesto, Señor, en el corazón, Señor, de Leandro, a dar ese paso de obediencia, Señor, ese paso, Señor, que lo identifica contigo, Señor, que demuestra claramente, Padre amado, de que quiere vivir para ti, que realmente creyó, Señor, en tu muerte y resurrección, y que quiere y que está, Señor, inscrito en el libro de la vida. Te ruego, mi Dios, que cada día, Señor, cada momento que pase, la obra tuya, Señor, sea en él y sea en cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias por que has hecho de tu iglesia, Señor, una luz, Señor, en este sitio, en Los Ángeles. Padre amado, te rogamos que sigas haciendo así con cada uno de nosotros, que sigas haciendo tu voluntad en cada persona que entra acá a este sitio, Señor, y que tu iglesia siga avanzando, siga creciendo, Señor, porque eres tú quien diste tu vida por esta iglesia y eres tú la cabeza. Nosotros somos tus siervos. Gracias, amado mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.